Ya, a ver, esta clase vamos a hacer lo que es el IMDA, el índice medio diario anual, la velocidad de diseño y la distancia de visibilidad. Esa, ¿ya? Eh, en caso de las clases virtuales, yo voy a hacer algunas preguntas. Eh, Pueden contestar todos los que están ahí, estar contestando así, ¿no? Pero caso que veo que nadie contesta, yo voy a llamar el nombre. Voy a llamar un nombre, ¿no? Si nadie ya contesta. Porque esto de clases virtuales a veces es un poco que lo dejan así, ¿no? Por decir, ¿no? Llamo un nombre, ¿no? Y hago la pregunta. Siempre y cuando nadie me conteste, pues, ¿no? Y al que estoy llamando, si tiene asistencia y no me contesta, yo lo voy a poner falta, ¿ya? Porque en clases virtuales a veces solamente se ha conectado y lo deja y chao, algo así, ¿no? Entonces, eso va a ser en algunas preguntas que se haga y al que le toca, digamos, ¿no? Pero si están participando todo, obviamente no va a suceder tanto eso, pues, ¿no? Entonces, esa va a ser quizá una de las medidas que estoy tomando en lo que son clases virtuales. Por eso es que tienen que estar atentos. Si no contestas, repito, ya no voy a volver a decirlo. Si no contestas, por más que digas, pero ese día he estado. Yo normal, como estaba haciendo grabada esta clase, no, yo llamé al alumno, no me contestó. ¿Qué significa eso? Simplemente que se desconectó, lo dejó prendido, se fue, o algo así, ¿no? Yo tengo para justificar también, ¿no? Por eso esta clase también está siendo grabada. Entonces, por más que vaya a reclamar todo lo que sea, igual va a estar con falta ya, ¿no? Eh, Esa medida tengo que tomar, ¿ya? Pero como son varios, estoy seguro que sí van a participar y espero su participación. Bueno, vamos a seguir. Quiero que estén atentos. Yo estoy seguro que ya, bueno, hay algunos que igual o tienen dudas, preguntas, también pueden participar, ¿no? De esa parte sí, normal, yo normal desarrollo las clases, pues, ¿no? Cuando hablamos el índice medio diario anual, nos referimos nosotros básicamente a lo que es el IMDA, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del IMDA, nos referimos al índice medio diario anual, ¿no? Otros se confunden con el índice medio diario, algo así, y dicen, ¿por qué anual? ¿Por qué diario? ¿No? Hay una confusión, ¿no? Junto con la selección del vehículo de diseño, ya, el primer paso nosotros ya elegimos el vehículo de diseño, ¿no? Con cuál es el que vamos a trabajar. Debe considerarse la composición del tráfico actual y futuro, dice, ¿no? Basada en estudios de tránsito y proyecciones del desarrollo de la zona. Entonces, te dice actual y futuro, ¿no? Nosotros ya, estoy seguro que la mayoría ha escuchado que es el IMDA. En simples palabras, es la cantidad de vehículos que pasa por una vía en un día, ¿no? ¿Cuántos vehículos ha pasado por de una determinada vía en un determinado punto que se le llama estaciones? Si yo tengo una vía en un determinado punto, hago el estudio de tráfico y en este punto yo veo qué cantidad de vehículos pasan, ¿no? Y se debe hacer cada cierto tramo, ¿no? Hay una distancia, seguro alguien me pregunta, hay una distancia de estación a estación que puedo hacer el estudio de tráfico, no hay una distancia definida. Lo que sí puedes hacer es a criterio, si acá hay otra carretera, acá estás haciendo el estudio de tráfico, ¿no? Si acá hay otra carretera, significa pues que todos los vehículos pueden ir para allá, o sea, para la otra carretera y pueden ir para allá, ¿no? ¿Qué significa? Que este tráfico para este tramo ya va a cambiar, ¿no? Entonces, si va a cambiar el tráfico acá, también es necesario hacer su estudio de tráfico, qué tanto va a cambiar, ¿no? Por eso es que no hay algo definido. Imagínate que toda la carretera sea así y no haya ninguna otra vía secundaria, ¿no? No haya otra vía.
¿no? Entonces sería suficiente hacer un solo estudio de tráfico porque sé que los vehículos que todos van a pasar por esta estación o por este punto de acá, van a ir por ahí, pero no, siempre, porque no hay otra vía donde se desvíen, ¿no? Como este caso de acá, ¿no? Ejemplo, ¿no? La repartición de Yauli, o lo que va de Puente Santa Rosa a Yauli y a Huancayo, ¿no? Ahí se divide, ¿no? Una estación antes de la repartición de Yauli y otra estación después de la repartición de Yauli sería, ¿no? Como les digo, no hay una distancia reglamentaria o definida que te diga a tantos kilómetros haz la otra estación, a tantos es un poco más criterio, como están viendo, ¿ya? En caso de Linda, tú vas a ver qué cantidad de carros pasan por ahí al día, eh, y eso va a ser, ya, eso va a ser tu estudio, ¿no? Generalmente se suele hacer en 7 días, ¿no? Eh, cada día de los 7 días de la semana, desde lunes a domingo, cada día cuántos vehículos pasa y al final haces el promedio de eso y eso es tu INDA, ¿no? Alguien dirá, pero si dice anual, ¿por qué no te paras y haces tu estudio de tráfico los 365 días del año? Esto es como si fuera población y muestra, pues, ¿no? Obviamente la población son los 365 días, ¿no? Pero tú no vas a estar parado todos los días haciendo tu estudio, ¿no? Entonces se selecciona una semana determinada, ¿no? El promedio de esa semana determinada, entre 7, te da tu INDA, ¿no? Que ya representaría al índice medio diario anual, ¿no? ¿No? Es que alguien tal vez está diciendo, no, pero si es anual, como los 365 días, no, no, no. Tú eliges una semana determinada que está constituido por 7 días y 7 días es una muestra de 365 días. Y es por eso que los estudios ya se hacen con 7 días. De esos 7 días haces el promedio, ¿no? Y ya tienes tu índice medio diario, ¿no? En este caso, índice medio anual ya se llamaría de esa manera, ¿no? Entonces, el IMDA representa, dice, el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, ya prácticamente, ¿no? Previsible o existente en una sección dada de la vía, así dice, ¿no? La carretera se diseña según un volumen de tránsito proyectado, calculado como el promedio diario de vehículos esperados al final del periodo de diseño, considerando el tráfico actual y crecimiento anual. Ahora, la carretera no lo vas a diseñar con lo que o sea, lo que quiere decir esto, ¿no? La carretera, supongamos tu INDA te haya salido, eh, 500 vehículos por día, supongamos, ya, 500 vehículos por día, ya. ¿Qué significa? ¿Significa que con estos 500 voy a diseñar? No. Lo que tienes que hacer es proyectarte, ¿no? Al futuro. Y la normatividad te dice, ¿no? Tienes que considerar 20 años, te dice la normatividad. Si estamos en el 2025, tu carretera tiene que ser diseñada para 20 años adelante. Entonces estaríamos hablando al 2045, ¿no? Para el 2045 ya no va a ser 500 vehículos, ¿no? Obviamente la cantidad de vehículos va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque la cantidad de población también crece. Crece la cantidad de población, crece y va también con el desarrollo de la economía, ¿no? La economía también, el crecimiento de la economía también hace que aparezcan más autos, más carros, más vehículos, perdón. Entonces, el crecimiento de la cantidad de vehículos por día depende del crecimiento de la población y depende del crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, para eso hay una fórmula, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, otro concepto es el volumen horario de diseño, ¿no? Ya hemos visto el IMDA, índice medio diario anual, ahora vamos a ver lo que es el volumen horario de diseño, te dice, ¿no? En caminos de alto tránsito, es el volumen, mira, solo es aplicable para caminos de alto tránsito, te dice, ¿no? Alto tránsito. Alguien dirá, seguramente está preguntándose,
Pero si yo voy a hacer una carretera, si voy a hacer una carretera, ¿por qué voy a medir el IMDA? Significa que ya existe la carretera. Obviamente ya existe una carretera, ¿no? Obviamente ya existe una carretera. Es por eso que vas a medir su tráfico. Pero esa carretera todavía, hay dos casos, ¿no?, que puede suceder, que todavía no tiene algún diseño geométrico, ya no tiene todavía, no está diseñado. En otras palabras, es una trocha carrozable o una carretera de bajo volumen de tránsito. Como no tiene todavía ningún tipo de diseño, y se quiere construir ya una carretera acá, a nivel de asfaltado o a nivel de afirmado, pero ya que cumpla la DG 2018, obviamente vas a tener que medir, ¿no? Ese es un caso. Otro caso es la carretera de Huancayo a Iscuchaca, perdón, Huancavelica a Iscuchaca, que ya existe, ya está ya construido, pero se quiere hacer su mejoramiento de esa carretera, ¿ya? Queremos hacer su mejoramiento. Si quieres hacer su mejoramiento, igual vas a utilizar la DG 2018, ¿no? Allá, obviamente, si aplico la DG 2018, seguro la cantidad de curvas va a disminuir, las tangentes van a ser más grandes, algunos anchos van a mejorar, algunos radios de curva que están muy pequeños ahí van a mejorar, todo eso, ¿no? Y alguien te lo dice, y si quiero construir una carretera en donde no existe nada de nada, o sea, no existe nada de nada, eso es muy difícil, o sea, es muy difícil que se haga bajo la normatividad de G 2018. Sin embargo, el manual de diseño de bajo volumen de tránsito, con eso sí te puede ayudar, ¿no? Es menor a 200 vehículos por día, o cuando se quiera hacer aperturas nuevas, ahí puedes utilizar ese manual, ¿no? O sea, pero si quieres aplicar la DG 2018 para una cartera nueva, es decir, tengo un cerro y no hay nada de nada, pero este pueblo A quiere ir allá arriba, ¿no? Donde se supone que si no hay nada de nada, es que entre este y este pueblo, en el pueblo A y el pueblo B, no hay nada de nada, ¿no? O sea, no hay, habrá alguna que otra persona, tal vez es alguna estancia, como dicen, ¿no? Algo, ¿no? Donde solamente van caminando y nunca ha sido necesario hacer ni siquiera trocha, nada, ¿no? Para que pase algún vehículo y lleven, ¿no? O sea, es muy difícil que se presente ese caso, ¿no? Y si quieren conectar, hacer todo, pueden utilizar el manual de bajo volumen de tránsito, ¿no? Donde ya para aperturas nuevas no se requiere de un IMDA ya, pues, ¿no? Pero como se han dado cuenta, el ADG 2018 sí o sí te pide el IMDA, ¿no? ¿Qué es el IMDA? La demanda. En la primera diapositiva lo que nosotros hemos visto es por demanda y por orografía, lo que se divide en las carreteras, ¿no? Entonces sí o sí requiere un IMDA, ¿no? Entonces significa que ya hay como una trocha, algo donde esté pasando cierta cantidad de vehículos, ¿no? Para poder diseñar. Entonces, si hablamos de caminos de alto tránsito, estamos hablando de primera clase o autopistas de primera clase, segunda clase, en donde el volumen de tránsito es alto, dice que en ese tipo de caminos es el volumen horario de diseño, dice, ¿no? Y no el IMDA. En otras palabras, si yo voy a querer diseñar en caminos de alto tránsito, lo que tenemos que tener presente es el volumen horario de diseño y no el IMDA, te dice, ¿no? Lo que determina las características que deben otorgarse al proyecto. ¿Ya? Así que no, el IMDA no es para todo, ¿no? Entonces dice acá lo que determina las características que deben otorgarse al proyecto. Para evitar problemas de congestión y determinar condiciones de servicio aceptables. El volumen horario de diseño, cuando te dice horario, ya te hace pensar, pero ya no habla de días, habla ya de horas, ¿no? Mientras que el IMDA era diario, entonces en todo un día cuántos vehículos pasa,
en el horario es en toda una hora cuántos vehículos pasa, ¿no? En una determinada hora. Entonces el volumen horario de diseño se obtiene ordenando los mayores volúmenes horarios del año y seleccionando el de la 30ª hora más alta, considerando un volumen normal máximo que representa entre el 12 y el 18% del IMDA. En otras palabras, se tiene 365 días. De los 365 días se va a ordenar 30, más de 30 datos, ¿no? Se va a elegir cuáles son las horas donde pasan la máxima cantidad de vehículos, ¿no? Un ejemplo está acá, ¿no? El ejemplo es lo siguiente, ¿no? En los 365 días, nosotros sabemos que las horas picos generalmente están pues 7, 8 de la mañana, ¿no? 1 a 2 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. Esas son las horas picos donde la cantidad del tráfico vehicular crece, ¿no? Ya eso, pero no vas a evaluar solamente en un día, sino vas a evaluar todos los datos horarios de vehículos durante todo un año, ¿no? Entonces, esa cantidad de vehículos es necesario hacer ese estudio para caminos de alto tránsito. Ojo, no para todo, ¿no? Eso tenga que tener consideración. No en todo te exige hacer este tipo de estudio. Entonces, realmente para la primera clase, estos, ¿no? Los de alto tránsito, pues, ¿no? Ahí sí es necesario. Y obviamente ya ahí es más, no es necesario ni que vaya alguien a contar vehículos, no. Ya existen las estaciones, ¿no? De parqueo ahí, ¿no? Ya existen los peajes, ¿no? Los peajes no solamente se encargan pues, de cobrar, ¿no? Sino en los peajes también ese tipo de datos ya recolectan, ya, ¿no? Las de primera clase sí o sí ya tienen pues sus peajes, ¿no? O sea, no es difícil que en uno de alto tránsito no encuentres peaje, ¿no? Entonces, en ese tipo de estaciones ya recolectan esos datos, ¿no? Hacen una recolección de esos datos y se puede determinar ya fácilmente en todo el año la primera hora donde se ha visto la mayor cantidad. Puede ser, ¿no? Un día de Navidad, un ejemplo, ¿no? De 6 a 7 de la noche. Durante todo ese año se ha encontrado que en esa hora específica la cantidad de volumen de tráfico era de 320 vehículos, ¿no? Quizá en otros horarios también ha habido alto tránsito, pero menos, ¿no? Por si acá 318, y lo vas a ordenar de mayor a menor, ¿no? 318, 317, así, ¿no? ¿Y qué te dice? ¿Con cuál vas a trabajar? Vas a trabajar, dice acá, ¿no? Se obtiene ordenando los mayores volúmenes horarios del año y seleccionando el de la 30ª, ¿no? 30ª sabemos que es 30. 30ª hora más alta. Entonces, ordenando de mayor a menor, eliges la 30ª posición, ¿no? La 30ª posición. Y en este caso ha habido 288 vehículos, ¿no? Ordenando, ¿no? Este valor de 200 vehículos por hora es el volumen horario de diseño, ¿no? Que se emplea para dimensionar la carretera, garantizando el servicio aceptable en la mayoría de las horas. Ahora, ¿cuánto representa ese volumen horario de diseño? Dice que representa entre el 12 y el 18% del IMDA. Obviamente, el IMDA, obviamente, siempre va a ser mayor al volumen horario de diseño, ¿no? Siempre va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el volumen horario de diseño solamente te mide en una hora, pero el IMDA te mide en 24 horas, ¿no? El IMDA te mide en 24 horas. Obviamente el IMDA siempre va a ser mayor que el volumen horario de diseño. Entonces, si... A ver. Si el IMDA... ¿dónde está? Acá está. Dice que ese volumen horario de diseño, ya por los cálculos todo que han hecho, representa entre el 12
y el 18%, ¿no? Entonces, si tu INDA es 1000 vehículos por día, más o menos entre 120 a 180 vehículos por día te va a resultar el volumen horario de diseño, ¿ya? Ahora, para trabajar con este volumen horario de diseño, ya es un caso especial, ya, ¿no? Para nosotros diseñar en carretera, en los caminos de alto tránsito, ¿no? Entonces, ese es otro procedimiento. Lo que nosotros generalmente usamos para el diseño geométrico, nosotros utilizamos el IMDA, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clasificación de carreteras por demanda, ¿de qué depende todas las carreteras que hemos visto? Depende del IMDA, ¿no? Si es mayor a 400 vehículos, si es mayor a 2000 vehículos por día, entonces, en este caso es, como les digo, un caso especial de diseño específicamente en los de alto tránsito, ¿no? Pero acá hay que resaltar una cosa, ¿no? Dice es el volumen horario de diseño que se emplea para dimensionar, garantizando servicio aceptable en la mayoría de las horas, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, no? Lo que significa es lo siguiente, ¿no? Miren, supongamos que tu IMDA haya sido 1000 vehículos por día, ¿ya? 1000 vehículos por día, ¿ya? Si tú divides los 1000 vehículos entre 24 horas, ¿no? Divides los 1000 vehículos entre 24 horas, o sea, más o menos para que digas cada hora aproximadamente esta cantidad de vehículos es lo que hay, ¿no? Si divides los 1000 entre 24, te da más o menos 41, ¿no? Entonces, en promedio, cada hora 41 vehículos pasa por esta carretera, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, si nosotros vemos, más o menos el 12%, hemos dicho, representa entre 120 a 180 vehículos, ¿no? Si es que es 1000, ¿no? 120 a 180 vehículos por día. Significa que justo 80 vehículos por día, ¿no? No el promedio, que en promedio pasaría 41 vehículos por día, ¿no? Eso no se aplica eso, ¿no? Entonces nosotros, para garantizar que la carretera se diseñe adecuadamente justo para las horas pico, se tiene que usar este criterio, bueno. Entonces ahí un poco más, las dimensiones seguramente un poco más crecerán, todo eso, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo hago mi proyección del tránsito, no? Como estábamos viendo de antes, ¿no? Para efectos prácticos se utiliza como base para el diseño un periodo de 20 años, tanto para nuevas carreteras como aquellas que requieran mejora, ¿no? Acá tenemos el tránsito final, ¿no? Dice tránsito final. Es igual al tránsito inicial por 1 más la tasa de crecimiento anual, una tasa de crecimiento anual elevado a la n, año a estimarse, ¿no? Hemos dicho ese año tiene que ser 20 años, ¿no? Ese año prácticamente. Como son 20 años, n vale 20. Lo que nos estaría faltando es el TC, tasa de crecimiento anual por tipo de vehículo. Esa tasa ya viene de tablas dadas por el Ministerio de Transportes o por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, nosotros, dice que la proyección debe también dividirse en dos partes, ¿no? Una proyección para vehículos de pasajeros y otra proyección para vehículos de carga, ¿no? Dice los vehículos de pasajeros que crecerá aproximadamente la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Obviamente, los vehículos de pasajeros eh, cuando crece la población, crecen los vehículos también, ¿no? Pero de pasajeros generalmente, ¿no? Si crece la población, ya se tiene el estudio, ¿no? Proporcionalmente también la cantidad de vehículos aumenta también, ¿no? Algo así es, ¿no? Pero los vehículos de carga, dice que crecerá aproximadamente con la tasa de crecimiento de la economía, ¿no?
Entonces, estos vehículos de carga en realidad sí depende un poco más de la tasa de crecimiento de la economía, ¿ya? Ambos índices de crecimiento correspondientes a la región que normalmente cuenta con datos estadísticos de estas tendencias, dice, ¿no? Entonces, hasta esa parte que hemos estado viendo, la proyección, eh, voy a mostrar un estudio de tráfico que se hizo, ya. Acá tenemos un estudio de tráfico eh, en, en una carretera, ¿no? En una carretera determinada que se hizo, en este caso, Huancavelica-Iscuchaca, la carretera Huancavelica-Iscuchaca. Se le pone un código de estación. En la avenida Los Incas se hizo este conteo de tráfico. Año de estudio, el año pasado nomás se hizo. Para un proyecto que iniciará en 2 años, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Para un proyecto que iniciará en 2 años. Es decir, si se pretende mejorar una carretera, tú vas a ir al lugar y vas a medir, vas a hacer su estudio de tráfico. Pero obviamente esa carretera no se va a construir de inmediato, ¿no? O sea, ya hiciste el estudio de tráfico y mañana ya se está construyendo, no, ¿no? Esa carretera obviamente se va a construir, quizá va a demorar 1 año, quizá va a demorar 2 años, hasta que se apruebe el expediente, hasta que le habiliten presupuesto, todo eso quizá va a demorar hasta 2 años, ¿no? Un promedio de 2 años, ¿ya? El factor de corrección acá se tiene para, como les decía, para vehículo liviano y para vehículo pesado, ¿no? Hay un factor de corrección que, bueno, ahorita les voy a mostrar por qué es necesario este factor de corrección. Pero este es el formato que se utiliza, uno de los formatos que se utiliza para lo que es el conteo de tráfico, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Les decía, 7 días tienen que estar ahí. Y lo que se mide es en 2 sentidos, ¿no? Desde Huancavelica, acá por decir desde Huancavelica hasta el puente Santa Rosa. Y también lo ha medido al revés, los carros que vienen del puente Santa Rosa hacia Huancavelica, ¿no? O sea, le ha medido, el estudio de tráfico lo ha hecho en 2 sentidos, ¿no? Uno que va para un sentido y los carros que van para otro sentido. A veces los que hacen el estudio no lo hacen esta división y simplemente le dicen, todo lo que va para un lado y lo que va para el otro lado lo voy a contar, sin importar si va para un sentido y el otro si va para el otro sentido, ¿no? Entonces, eso no es el adecuado, ¿no? Y es más, los revisores también te observan eso, ¿no? Y, y es conveniente, no es bueno, es de acuerdo a la exigencia también que te dan, ¿no? Que tienen que hacer estudio por separado, ¿no? Ahora, estos vehículos, no es que se le está de dónde ha sacado, por qué, o sea, todo lo que, no. Esto está en el Reglamento Nacional de Vehículos. Si ustedes revisan, ya yo les he compartido en el aula virtual, también en internet lo pueden bajar, ¿no? Reglamento Nacional de Vehículos. Hay un cuadro donde te muestra todos los tipos de vehículos, ¿no? Entonces, este es el formato de todos los tipos de vehículos que puede haber, ¿no? Desde automóviles, station wagon, camionetas son consideradas las pick-up, los paneles y los rurales, ¿no? Los micros, los ómnibus de 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, los camiones de 2, 3, 4 ejes, semi-trailer, ¿no? Semi-trailer de un eje, de 2 ejes. Acá está, ¿no? Un eje se refiere a la parte de adelante, no solamente tiene un eje, en la parte de atrás ya tiene 2 ejes, ya tiene 3 ejes, ¿no? Son los semirremolques, ¿no? Y acá tenemos los trailers también, ¿no? Semi-trailer y los trailers, ¿no? Entonces ahí ya tiene su nomenclatura, ustedes gráfico por gráfico pueden analizar, ¿no? A qué se refiere por decir esto, ¿no? Dice 3S2, ¿no? Entonces significa, esto está dividido prácticamente a esto se le llama pues el remolque, ¿no? Este remolque y esta es la parte delantera, ¿no? Te dice 3
o sea, adelante hay 3 y 2 en la parte posterior, ¿no? 2 ejes, ¿no? Entonces ustedes, ya bueno, acá los grafiquitos están bien explicados, todo eso, ¿no? Entonces ahí empiezan, ¿no? Todo esto está vacío, al inicio está vacío, y empiezan a contar cuántos vehículos pasan por día, ¿no? En un sentido y en el otro sentido, ¿no? Que por cierto en esta carretera es alto, ¿no? El tráfico diario, altísimo es, ¿no? 1400, 1300, ¿no? Al día pasan en ambos sentidos hasta 2753, ¿no? Automóviles nada más, ¿no? Entonces, el total, de vehículos que pasa en solamente automóviles es hasta 3000, ¿no? Los automóviles son lo que pasan más, 3000. Al final cuentas, ¿no? Cuántos automóviles, cuántos station wagon ha pasado y así, ¿no? De todos los tipos de vehículos cuentas, ¿no? Así. No te dice, ya, súmalo todito esto y ese es tu IMDA, ¿no? No, todavía no es así el cálculo, ¿no? Primero es por tipo de vehículo, cuántos ha pasado al día, ¿no? Ya, acá está, el lunes ha pasado 2700, el martes ha pasado 2600, el miércoles 2700 y así, ¿no? Y al final lo que se hace es el índice medio diario, y este es el índice medio diario anual, ¿no? En esta parte sí lo suma de todos los días y lo divide entre 7, ¿no? Lo divide entre 7, tanto para un sentido como otro sentido y lo suma, ¿no? Ahora en esta parte, esta cantidad sí ya lo multiplica, a ver, eh, por, por este factor, por el factor de corrección estacional todavía lo multiplica, ¿no? Que es 1.15 para vehículos livianos, considerando que el auto es un vehículo liviano, ¿no? Y así, ¿no? Acá también lo multiplica en esta parte para calcular el IMDA. En esta parte también como vehículo liviano es considerado, vehículo liviano, todos los que son camionetas son vehículos livianos, hasta esta parte de acá, ¿no? Todos estos son vehículos livianos. Desde lo que son ómnibus, camiones, semitrailer, ya son considerados vehículos pesados, ¿no? Para vehículos pesados ya lo multiplica por el factor de corrección estacional del vehículo pesado. ¿Cómo obtenemos estos factores de corrección estacional? Eso también ya existe ya, a ver, no sé si estará acá. Y acá está, ¿no? Factor de corrección. Esto es proporcionado, ficha estándar, la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de carreteras, dice, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tú te vas a los factores de corrección y a las tasas de crecimiento. En los factores de corrección vas a ver, ya, o sea, el Ministerio de Economías y Finanzas, cada mes ese factor se está dándote, lo publica, ¿no? Miren, acá lo está publicando cada mes, ¿no? En agosto. Si tú has hecho tu estudio de tránsito en mayo, acá dice mayo, se hizo en mayo, pues vas a usar esos datos de mayo, ¿no? Ahora también te dice de qué depende, depende del lugar donde estás haciendo, o de la estación más, del peaje más cercano en este caso, ¿no? El peaje más cercano que existente es el de para hacer este estudio, lo más cercano el peaje se tiene que hacer, ¿no? En este caso es el de Huacrapuquio, el peaje más cercano, digamos, a este punto, ¿no? Obviamente, hay alguien dirá, pero está lejos, que quizás un poco sí, pero lamentablemente no hay peajes a cada rato, ¿no? Si tú te recorres toda la carretera y en Escuchaco o en Cablica no hay ningún peaje, por decir, ¿no? Entonces se escoge un peaje, se escoge la fecha para vehículos pesados, acá te dice, y obtienes el factor de corrección, ¿no? Igualito acá, para vehículos ligeros o livianos, el mes que estás haciendo el estudio, mayo, el peaje más cercano existente y también tienes tu factor. Esos factores simplemente lo llevas acá. ¿Pero para qué te sirven esos factores? Para que
para que lo que has hecho tu conteo diario lo transformes al índice medio diario anual. Multiplicando con esos factores se transforma a un índice medio anual, ¿no? Eso es haciendo ya la aplicación del conteo de tráfico, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento también igual sacas de acá, ¿no? Tasa de crecimiento, de igual manera, en este caso para lo que son vehículos ligeros y vehículos pesados, ¿no? Acá están, ¿no? 1,17 y 2%, ¿no? Acá está, ¿ven? 1,17 y 2% para Huancavelica. ¿Quién te da estos datos? Vuelvo a repetir, y dónde lo puedes encontrar actualizados para el 2025, esto está para el 2024. Son ficha técnica estándar para formulación y evaluación de proyectos de inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿ya? Es más, acá está actualizada el 2023, ¿no? El ministerio en su página lo actualizan, ¿no? Al 2000. Si se ha hecho el estudio del 2024, obviamente esta ficha se ha obtenido el 2023, pues, ¿no? Obviamente. Porque no es que ya este mes ya terminó y mañana ya lo están publicando, no, no. El ministerio a veces no lo cuelga de inmediato, ¿no? Demora algunos meses. Tú cuando vas a descargar esta ficha, te sale los últimos, quizás si el año pasado, generalmente del año pasado ya lo tiene, ya, pues, ¿no? Ya lo tiene. Y con eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? En este caso, ¿cómo, como ya lo tienes la tasa de crecimiento, pero de vehículos livianos y de vehículos ligeros, posteriormente ya se pasa a los cálculos, ¿no? De la población futura de vehículos. El total de vehículos es aplicando la fórmula, ¿no? Hemos dicho acá, ¿no? Si nosotros nos vamos a la diapositiva, el tránsito, el P sub 0 es el tránsito inicial. O sea, el estudio de tránsito, lo que te ha arrojado, ¿no? Acá tenemos el F37. O sea, esto, ¿no? El total de tránsito. Solamente para autos, nada más estamos haciendo. O sea, uno en uno se hace, ¿no? O autos, ¿no? Acá, ¿no? Para autos. Multiplica uno más, te dice uno más la tasa de crecimiento por tipo de vehículo. En este caso, la tasa de crecimiento de equipo liviano, ¿no? ¿Por qué vehículo liviano? Porque el automóvil es un vehículo liviano. Entonces, su tasa de crecimiento es 1,17. Elevado a la N, la cantidad de años. En este caso, estamos considerando la cantidad de años. En este caso, se está considerando 2, porque se está proyectándose, si se ha hecho el estudio del 2024, para el 2026 primero va a ser, ¿no? Y del 2026 recién se va a proyectar para lo que es 20 años, ¿no? En esta parte recién para 20. Acá está lo que les venía diciendo. Se va a proyectar para 20 años recién, ¿no? Acá, para 20 años. Con la tasa de crecimiento de 2 y todo eso, ¿no? Bueno, este es el cálculo del ESAL, que este es otro procedimiento. ESAL es los ejes equivalentes. En pavimentos lo van a ver esto en el curso de pavimentos, ¿no? Van a calcular el ESAL, ¿no? La cantidad de ejes equivalentes que pasan, ¿no? En el tráfico. Eso te sirve para diseñar pavimentos, ¿ya? Pero le estoy mostrando de manera general todo el estudio de tráfico, como se debe hacer, ¿no? Sí he visto algunos estudios de tráfico, no lo hacen así, no aplican, no sé, he visto que no. Bueno, antes de pasar a lo que es el vehículo la velocidad de diseño, ¿hay alguna pregunta de este estudio de tráfico? Ya, entonces continuamos. Bueno, nadie contesta. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la velocidad de diseño. Este factor sí es muy importante porque con la velocidad de diseño
depende todo, o sea, todo el diseño geométrico. ¿Cómo elijo la velocidad de diseño? Es lo que vamos a ver ahora de manera ya general, ¿no? La velocidad de diseño es la máxima velocidad que se puede mantener con seguridad y comodidad en tramo de carretera, bajo condiciones favorables y acordes. ¿Qué significa? Que en una carretera, tú vas a diseñar esa carretera para que máximo los automóviles vayan a 60 kilómetros por hora, 30, a 80, a 100. Y ustedes en las carreteras han visto, ¿no? No, máxima velocidad, o te dicen, ¿no? 30 kilómetros por hora, te dicen, ¿no? O 60 kilómetros, ¿no? En algunos tramos, ¿no? Te dicen 60 para 30, ¿no? Así. Y en zonas escolares, obviamente, lo bajan a 30 kilómetros por hora, ¿no? O por obvias razones, ¿no? En zonas escolares. En carreteras está a veces 60, lo diseñan para 80, hasta para 100. Eh, una cosa es eso, otra cosa que no hagan caso, pues, los que manejan, ¿no? Esa es, bueno, otra cosa, ¿no? Ya es, por eso es justamente las multas, todo eso, ¿no? Pero ¿quién te da ese dato que tiene que ser máximo eso? La velocidad con la que se ha diseñado esa carretera, ¿no? ¿Y cómo elegimos esa velocidad? ¿Y por qué se elige esa velocidad? Se elige para que haya comodidad, condiciones favorables, y no haya algún tipo de peligro que pueda influir en la seguridad, ¿no? Si excedes esa velocidad, puede que, por más que maniobres todo, se vuelva inseguro, ¿no? Hay mucha probabilidad de que se vuelva inseguro y, y sufra algún tipo de accidente, ¿no? Si es que sobrepasas esa velocidad, porque la carretera no está diseñada para más de esa velocidad, ¿no? Entonces, para identificar los tramos homogéneos y establecer su velocidad, se debe, dice, atender los siguientes criterios. La longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros. Ya. ¿Qué significa esto, no? Yo estoy diseñando mi carretera, supongamos sea de esto, mi carretera, ya, así. Y en mi carretera tengo una longitud de, me dice que la longitud mínima del tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 kilómetros por hora. Es decir, en 3 kilómetros de carretera, tú tienes que diseñar para una determinada velocidad, ¿no? En este caso, supongamos que lo estás diseñando para 30 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, voy a diseñarlo para 30 kilómetros por hora esta carretera, ¿ya? Ya, pero no es que yo voy allá, pero ¿cuántos metros tiene que ser tu carretera para ese diseño? Mínimo 3 kilómetros. No es que recorro 100 metros de carretera, es 30 kilómetros por hora. Otros 100 metros de carretera, no, a ti te voy a diseñar este tramo de acá, lo voy a diseñar para 50 kilómetros por hora. Recorres otros 50 metros, no, a ti te voy a diseñar para 20 metros de carretera. O sea, no seas así, o sea, no es que tú, no se hace lo que se quiere, ¿no? No, este tramito yo le diseño, ¿no? Porque yo quiero que todo se diseñe para una determinada, ¿no? O sea, en otras palabras, si tú vas a elegir una determinada velocidad, también tiene que ser para una longitud mínima de carretera. Supongamos es de 30 a 50, te dice, mínimo tiene que ser para 3 kilómetros, ¿no? Ya, yo voy a diseñar mi carretera para 50 kilómetros por hora, allá, mínimo, pero tiene que ser 3 kilómetros. Si quieres cambiar para otro tramo, para tu velocidad variar, tiene que ser mínimo 3 kilómetros. No, pero yo quiero diseñar una carretera para una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, ¿no? Que está en este rango, ¿no? Entonces para esa alta velocidad mínimo tiene que ser 4 kilómetros, ¿no? Es decir, haces 4 kilómetros de carretera para ese tamaño, para la velocidad de 80 kilómetros por hora, mínimo 4 kilómetros de carretera. Si quieres cambiar, ¿no? Obviamente dice mínimo. Si quieres cambiar a otra velocidad, tiene que ser mínimo 4. No es que a los 500 metros lo cambia, a los otros 500 lo cambia, a los otros no es así, ¿no? Sin embargo, bueno, acá hay otro, ¿no? Antes de decir eso, ¿no? Dice que la diferencia de velocidad de diseño entre tramos adyacentes no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora.
Allá, supongamos ya, esta carretera, este tramo de acá, estos 4 kilómetros de carretera lo diseño para 80 kilómetros por hora. Y el otro tramo lo voy a diseñar para 20 kilómetros por hora. Te dice, ¿no? Entonces, esto tiene que estar recontramente mal, ¿no? Te dice, la diferencia entre ambos, o sea, entre ambos tramos, tiene que ser, dice, no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que este tramo, si quiero cambiar su velocidad de diseño para este tramo, lo voy a tener que hacer máximo 60 kilómetros por hora. 80 menos 60, 20, ¿no? O sea, no tiene que superar, o sea, no puedo hacerlo con 50, con 40, o sea, eso no se debe de hacer eso, ¿no? Eh, entonces, la diferencia de diseño, si yo quiero cambiar la velocidad de diseño de un tramo a otro tramo, esa diferencia tiene que ser mayor, no debe superar, perdón, a los 20 kilómetros por hora. ¿Ya? Sin embargo, ahora sí, ¿no? Si por cambios en el terreno se requiere reducir la longitud de un tramo, es decir, les he dicho 3 kilómetros o 4 kilómetros, pero a veces el terreno a veces el terreno, depende mucho del terreno también, ¿no? Ya 4 kilómetros, pero en este tramo es difícil hacer eso, se presentan esas situaciones, ¿no? Que en este tramo tiene que ser menor, porque en este tramo, justo en este tramo, se presentan muchas curvas, es complicado. Ya, si por cambios en el terreno se requiere reducir la longitud de un tramo, la velocidad de diseño en ese sector no debe diferir en más de 10 kilómetros por hora respecto a los tramos vecinos. ¿Qué quiere decir? No, dice, se requiere reducir la longitud de un tramo. La velocidad de diseño en ese sector no debe diferir en más de 10 kilómetros respecto a los tramos vecinos. Es decir, esa velocidad con la que tú vas a diseñar, ya dice máximo 20, ya, pero en este caso no debes diferir máximo de 10. En otras palabras, ya, no puedo que sea 3 kilómetros, tiene que ser 2 kilómetros, ¿no? Pero el reglamento te dice 3, mínimo 3. Es que no se puede, ¿no? Ya, si lo vas a hacer menos, la diferencia ya no te va a exigir la norma que sea 20, ¿no? 20 kilómetros por hora, sino te va a decir 10 kilómetros por hora, ¿no? Esa es una excepción en terrenos que haya cambios bruscos, o sea, difícil, ¿no? Ya, si el reglamento dice 3, pero solamente 2 lo vas a hacer, la diferencia con el otro cambio tiene que ser máximo 10, ¿ya? O sea, es un caso especial, ¿no? Si el terreno no se presta, y eso sucede a veces mucho, ¿no? Sobre todo en las carreteras accidentadas y onduladas, ¿no? Bien, entonces acá la norma, pero la norma es práctica, ¿no? Y la norma simplemente ya te vas a un cuadro y dice, ¿no? Primero, ¿cómo eliges tu velocidad de diseño? Simplemente así, ¿no? Primero eliges tu clasificación de tu carretera. Esta clasificación que dice autopista de primera clase, segunda clase, carretera de primera clase, segunda clase. ¿De qué depende? ¿De qué depende la clasificación de estas carreteras? De la cantidad de vehículos, ingeniero. Correcto, de la cantidad de vehículos, ¿no? ¿Y la orografía de qué depende? Del terreno. Ya, pero en el terreno, ¿qué evalúas? La pendiente. Las pendientes, ¿no? En otras palabras, el volumen de tráfico depende, la clasifica tu carretera, ya hemos visto la primera clase justo esta ciudad, y otro, el tipo de terreno, es decir, depende de la pendiente, ¿no? Y ya hemos visto a qué porcentaje se le considera plano, a qué porcentaje es ondulado, accidentado y escarpado. Depende de eso, vas a clasificar tu tipo de terreno y tu clasificación de tu carretera. Supongamos que tu carretera, tu IMDA, ¿no? El IMDA sea de 300 vehículos por día. ¿En dónde estaría clasificado? A ver, ustedes, por eso les he dicho,
sí o sí me tienen que traer impresos sus DG 2018, ¿no? Pero ahorita, a ver, revísenlo. Voy a Segunda preguntar. clase. Carretera de segunda clase, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. De acuerdo al IMDA, se clasifica esto. Ya estamos haciendo algo más práctico, ¿eh? Uno. Ahora, supongamos que tu pendiente longitudinal ya de tu terreno haya sido 10%. ¿En qué clase estaría en cuál sería? Ya tenemos la carretera de segunda clase. ¿Qué tipo de terreno sería si su pendiente es 10%, pendiente longitudinal? Plano. Plano, ¿sí? Plano, Escarpado. ¿seguro? Plano, Escarpado. Plano, Escarpado. Escarpado. Creo que plano es solo hasta el Escarpado, Inge. Si es longitudinal, ya es Otra vez escarpado. escarpado. escarpado, ¿no? Porque el Sí. plano obviamente solo tendría una pendiente hasta 3%, creo, ¿no? O sea, es plano, pues, ¿no? Menor al 3%. Ajá. Entonces, ya, me están diciendo para un 10% escarpado, ¿no? Entonces ya clasificaste tu carretera, ¿no? Es de segunda clase por el IMDA y tiene un 10%, es escarpado, listo. Y entonces la norma te dice, ya, según estas características tienes 3 opciones, te dice la norma, ¿no? Tienes 3 opciones. Tu carretera tiene que ser diseñada bien con 40, 50 o 60 kilómetros, máximo con 60 kilómetros por hora, ¿no? O sea, la norma así directo ya te da, ¿no? Ahora tú dirás, ahora con cuál de los 3 diseños, ¿no? Lo más recomendable es que diseñes con el promedio. Es lo que se recomienda. Ni el mínimo ni el máximo. Ahora, si eres bien conservador, dices, no, ya, pero no, yo quiero con 60, ¿no? Dices, no, ya puedes hacerlo también, ¿no? Pero ya estás en el límite, digamos, ¿no? O cuando le haces el mínimo, también, ¿no? No, es demasiado, ¿no? O sea, muy, seguramente te va a salir radios pequeños, también, ¿no? No es muy, entonces no te vas ni al límite máximo ni mínimo, ¿no? Lo recomendable, en la parte práctica ya, ¿no? Lo recomendable es que elijas la parte central. Allá, para este tipo de carretera y para este tipo de pendiente de su orografía, yo voy a diseñar mi carretera con 50 kilómetros por hora y ya lo tienes ya. Así, o sea, este cuadrito es, ya, esta es la norma, esta es lo práctico, ¿no? Ya. Entonces, una vez elegido tu velocidad de diseño, tú ya puedes, todos los demás cuadros que están en la norma dependen de esto, todas las fórmulas, los procedimientos, todo depende de este dato. Y este dato has visto que depende del tipo de carretera y de la pendiente de la carretera, ¿no? Del tráfico y de la pendiente de la carretera te da la velocidad de diseño, ¿no? Entonces, eh, prácticamente de esa manera nosotros elegimos lo que es la velocidad de diseño, ¿ya? Si hablamos ahora de distancia de visibilidad, cuando hablamos de distancia de visibilidad, es simplemente, acá hay una imagen que está, ¿no? Tú estás conduciendo el vehículo y es la distancia a lo que tú puedes ver, pues, ¿no? En este caso, estás viendo una distancia, puedes ver hasta acá, pues, ¿no? Más de acá ya no puedes ver, ¿no? Si viene otro vehículo, no viene otro vehículo, ¿no? Es una distancia de lo que tú puedes ver, ¿no? La visibilidad. Dice que la distancia de visibilidad es la longitud continua hacia adelante de la carretera que es visible al conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se vea obligado o que decide efectuar, dice, ¿no? En los proyectos se consideran, dice, 3 tipos de visibilidad, ¿no? Uno, visibilidad de parada. ¿Qué es la visibilidad? O sea, de manera sencilla, ¿no? La visibilidad de parada, ¿no? Tú estás conduciendo tu vehículo, estás viendo, y de pronto ves adelante que alguien está, ¿no? Tal vez cuando estás conduciendo en carretera, tal vez se cruza algún venado, o tal vez ves a o alguna persona que está ahí, pero tú lo logras ver recién, ¿no? O sea, ¿qué haces tú cuando ves para que no le atropelles a esa persona, ¿no? O a algún animal que está en la carretera, ¿no? Primero, reaccionas, ¿no?
pum. Hay un tiempo de reacción, ¿no? Segundo, es el tiempo de frenado, ¿no? De inmediato reaccionas, en esa reacción, aunque no crean, pasa pues, entre 2 hasta 3 segundos, ¿no? Desde que visualizas, reaccionas y no sabes qué hacer, ahí pasa como 3 segundos. Obviamente, instintivamente frenas, ¿no? Y en el frenado se recorre, en ese tiempo de reacción en el que tú te das cuenta y reaccionas, pasa como 3 segundos. Y de ahí hasta que frenes, el vehículo obviamente va a frenar con una desaceleración y va a recorrer una distancia. Entonces, la carretera tiene que ser diseñado justo para que se respete esa distancia, ¿no? Cuando hay algo. Eh, si vas a hacer tangentes muy pequeñas, obviamente no va a suceder eso, ¿no? Por más que quieras frenar todo, ya, o sea, ya fue, bueno, ya, o sea, en este caso es por un mal diseño de distancias, que es la distancia de parada, ¿no? En este caso, ¿no? La visibilidad de paso adelanto es simplemente si tú quieres adelantar a un vehículo, ¿qué distancia necesitas, no? O sea, de manera sencilla estamos hablando, ¿no? Si el vehículo está acá, el vehículo A, y acá está el vehículo B, tú para que adelantes, hasta que le adelantes, necesitas una distancia, pues, ¿no? Desde que le estás maniobrando hasta que vayas otra vez, vuelvas a tu mismo carril, necesitas una distancia, ¿no? A esa distancia se le llama distancia de visibilidad de paso o de adelantamiento, ¿no? Y ya ustedes, todos ya sabemos, bueno, ya cuando se ha hecho viajes por carretera, sí o sí siempre hay adelantos, y siempre lo hacen por las tangentes, ¿no? A ver, cuando hablamos de tangentes esto, ¿no? Esta es tangente y esta es curva, ¿no? Tangente, curva, ¿no? Sí. Tangente, así una carretera, ¿no? Tangente hasta un determinado punto, donde empieza el PI, ¿no? Y el PT. Bueno, el PI es esto, ¿no? Perdón. PI, el es PC, PT, ¿no? El PI es el encuentro de las tangentes, ¿no? Pero la tangente es esto, ¿no? Este es el radio de giro, tangente, radio de giro y así, ¿no? Entonces, generalmente, no, obviamente el adelantamiento se tiene que hacer en las tangentes de la carretera, ¿no? Y no vas a hacer en tangentes pequeñas, ¿no? Tienes que hacer en tangentes. Es por eso que suceden los accidentes, ¿no? Generalmente en las curvas quieren hacer ese adelanto y justo en las curvas sucede esos choques, ¿no? Ya eso por normas de tránsito está prohibido adelantar en curvas, ¿no? Esas son normas de tránsito ya, ¿no? Eso ya, nosotros como ingenieros civiles vamos a diseñar la carretera, pero ya que no cumplan, eso ya son normas de tránsito, eso es otra cosa ya, ¿no? Entonces, tenemos que calcular distancias donde los vehículos puedan adelantar, distancias razonables, ¿no? Que la norma ya te da ya, ¿no? Cuáles son esas distancias mínimas, todo, ¿no? Que depende mucho de la distancia de visibilidad de parada y la distancia de adelantamiento, ¿no? Y hay otro que se llama la visibilidad de cruce con otra vía. Eso es cuando hay cruce, ¿no? Acá hay una carretera y acá hay otra carretera, ¿no? Una, dos. Entonces tiene que haber una distancia de visibilidad de cruce, ¿no? Para eso, esa es una de las razones por qué se exige que en las esquinas haya ochavos, ¿no? Los ochavos son como diagonales, ¿no? En caso de zonas urbanas. Es una de las razones, porque para que cruce un auto tiene que ver al otro lado todavía, ¿no? Esa es la razón en realidad principal, ¿no? Por la que exige eso, ¿no? Otra ya por arquitectura, en este caso para que haya en las esquinas una mayor comodidad en el intercambio de una vía a otra vía. También eso también es, ¿no? Pero más es es por la visibilidad de cruce, ¿no? A otra vía. ¿Ya? Obviamente en las carreteras está un poco más abierto, ¿no? Que en las zonas urbanas, pero en las carreteras a veces existen pues, arbustos, árboles, todo, ¿no? Y a veces por eso que suceden los accidentes, ¿no? Por eso en el diseño de carreteras
también se tiene que ver esa distancia, visibilidad de cruce. Si es que hay árboles, todo se tiene simplemente que cortar, o sea, todas esas cosas van en el expediente técnico, ¿no? Unos montos. Si se corta, se repone, ya hay que calcular el dinero de reposición, todo eso. ¿Por qué? Porque para que no haya accidentes, ¿no? Y si hay alguna vivienda que tenga el ochavo correspondiente, ¿no? O sea, justo eso es para la visibilidad de cruce, ¿no? Ya. Entonces son tres tipos de visibilidades, como están viendo. Las dos primeras influyen más lo que es en el diseño de carreteras, ¿no? Este de cruces en carreteras, pero en las zonas urbanas es lo que se tiene que verificar más, ¿no? Entonces vamos a iniciar con lo que es la distancia de visibilidad de parada. Es decir, estás manejando y ves adelante algo hasta que reacciones y frenes, ¿qué distancia recorres, no? Esa es distancia de visibilidad de parada. Entonces, para eso existe esta fórmula, ¿no? Distancia de velocidad de parada es igual a la velocidad de diseño. ¿De dónde obtengo? Ya lo he obtenido ya esto, ¿no? Mi velocidad de diseño. ¿Ya? TP, ya, nosotros hemos calculado para esos casos 50 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué es TP? Te dice tiempo de percepción y de reacción, ¿no? Ese tiempo de percepción y reacción, acá está. El tiempo de reacción estaría entre 2 a 3 segundos. Se recomienda tomar el tiempo de percepción de 2.5 segundos. 2.5 segundos aproximadamente es lo que una persona reacciona, ¿no? Dice de percepción. Percepción es lo que ya te das cuenta que hay algo adelante y tu tiempo de reacción, hay otros que se quedan más tiempo quizá, ¿no? Es un poco variable, ¿no? Este es el promedio, ¿no? 2.5 segundos, ¿no? Justo por eso hay exámenes para obtener los brevetes, ¿no? Los exámenes de cognitivas, justo ahí te evalúan todo eso, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de la norma ya, pero te recomienda, ¿no? Usa 2.5 segundos. Tu velocidad de diseño lo tienes, lo divides entre 3.6 más tu velocidad de diseño elevado al cuadrado entre 254 por F más menos I. ¿Qué es F y qué es I? F es el coeficiente de fricción del pavimento. I es la pendiente longitudinal. Cuando hablo de pendiente longitudinal me refiero hacia adelante, ¿no? La pendiente longitudinal. Si te hablo de pendiente transversal, significa transversal, así, ¿no? Hacia la carretera, transversal. ¿Cuánto es tu pendiente? Pero longitudinal, repito, es esta, ¿no? Es así, ¿no? Longitudinal. Ahora, obviamente lo vas a hacer en las tangentes, ¿no? Acá, en esta parte, en tangentes, ¿no? A ver, seguimos. Entonces, en primer término dice de la forma, este primer término de la fórmula representa, dice, la distancia recorrida durante el tiempo de percepción. Esta primera parte es la distancia en la que tú percibes y reaccionas, ¿no? En esos 2.5 segundos, ¿qué distancia recorres, no? Acá te lo calcula con esta fórmula. Y esta segunda fórmula es la distancia recorrida durante el frenado, ¿no? Ya reaccionaste, ¿no? Ya pisaste el freno y recorres una determinada distancia. A eso se le llama distancia de frenado, ¿no? Entonces, la suma de esas dos distancias de reacción y del frenado te da la distancia de visibilidad de parada. En esta parte está claro, ¿no? Supongamos hay un niño que está adelante, acá está el niño, tú acá estás y te das cuenta adelante, ¿no? Estás yendo a una velocidad y te das cuenta que hay algo adelante, ¿no? Hay una primera distancia de reacción, como estamos viendo, y hay una segunda distancia de frenado, según la fórmula que les he dado, ¿no? Que se les ha dado. Entonces, la suma de estas dos distancias te da la distancia de detención o de parada, ¿no? Distancia de parada. Ahora, ¿a qué se le considera obstáculo, ¿no? Dice, se considera obstáculo aquel que tiene una altura mayor e igual a 15 centímetros o a 0.15 metros. Puede ser una piedra, no necesariamente no un ser vivo, no puede ser una piedra. Si ya tiene 15 centímetros y te va a causar algún tipo de daño, ya, pues, ¿no? Ya me imagino 15 centímetros, ya
Quizá algo menos puede, el carro puede saltar algo, ¿no? Pero ya con 15 a más ya es un obstáculo, ya se le considera, ¿no? A eso se le considera obstáculo, ¿no? Ya. Entonces, esto que están viendo acá, F más menos I, también puede ser traducido con A, ¿ya? Esta es una velocidad al cuadrado entre 254 por F más I, puede ser traducido también con un A. Aceleración, o perdón, desaceleración en metros por segundo, será en función del coeficiente de fricción y de la pendiente longitudinal. Entonces, acá hay una tabla donde te dice lo siguiente, ¿no? Distancia de, o sea, la norma ya, es más, la norma ya te da la distancia de visibilidad de parada. O sea, la norma ya te da ya. Las fórmulas que les he mostrado sí es para el cálculo, pero la norma ya te da esta distancia de visibilidad. Distancia de visibilidad de parada en pendiente 0%, o sea, cuando la carretera es plana, ¿no? Tiene un 0%, ¿no? Si es que mi vía es plana, aunque, bueno, esto es un decir, ¿no? La pendiente mínima es de 0.5 por temas de drenaje también, ¿no? Pero en este tipo de casos, cuando ya es casi plana la carretera, tú simplemente, si estamos diseñando para 50 kilómetros por hora, nuestra carretera, te dice que tu distancia de percepción es 34.8. Tu distancia de frenado es 28.7 metros. Sumas estas dos distancias, te da 63.5. Pero no lo vas a trabajar con decimales, redondéalo y lo redondea a 65 metros. Allá, tu distancia de visibilidad de parada tiene que ser mínimo 65 metros, ¿no? Para que puedas detenerte frente a un obstáculo, ¿no? Ya 65 metros sí es razonable, ¿no? Más o menos ya ustedes en su momento 65 metros, adelántalo, sí, ¿no? Sí se puede detener, ¿no? Siempre y cuando tu carretera esté diseñada a esta velocidad. Si tu carretera sí ha sido diseñado y lo han puesto en la carretera, no exceder de 50 y tú no has hecho caso y estás yendo a 120 kilómetros por hora, obviamente sí va a suceder un accidente, ¿no? Obviamente, ¿no? No, por más que frenes todo, la distancia de frenado para 120, mira, es 165 metros, ¿no? Una distancia de frenado, ¿no? Y tu distancia de percepción, sí, vas a demorar 2.5 segundos, sí, pero tu vehículo va a recorrer más distancia, ¿no? Porque está yendo a mayor velocidad. O sea, tiene lógica todo esto, ¿no? Entonces, justamente esos son los cálculos para lo que es la visibilidad de parada. Ya. A ver, ¿qué dice acá? La distancia de reacción de frenado calculada en tiempo 2.5 segundos, digamos, la velocidad de desaceleración. La velocidad de desaceleración, la norma AASHTO también ya te da, ¿no? Te dice, utiliza 3.4 metros por segundo al cuadrado. Y en base a todo eso se calcula todo esto, ¿no? Se calcula todo esto. ¿Ya? Ahora, pero eso es siempre y cuando tu pendiente sea 0%. Ahora, eso va a depender, esas distancias van a depender mucho de tu pendiente. No es lo mismo que tú vayas en una vía casi plana que en una vía que tenga más pendiente, ¿no? Que tenga una mayor pendiente. Entonces tú eliges, yo voy a diseñar para 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es mi distancia de velocidad? Para cero, habíamos dicho 65 metros más salido, ¿no? Allá, pero si tiene 3%, tiene que ser 66. Pero si tiene 3% hacia abajo, o sea, tú estás subiendo, o sea, tú con el vehículo estás subiendo, ¿no? No, perdón, estás de bajada es esto, ¿no? Y este es de subida. Tú con tu vehículo estás yendo hacia abajo, ¿ya? Cuando tú vas hacia abajo, la velocidad, o bueno, la maniobra, o se le considera, tiene que haber un poco más de, un metro más, te dicen, no sé, tiene que haber un metro más de consideración en esa distancia de parada, ¿no? Pero cuando vas en subida, te dice un poco menos, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando es subida, ya esa distancia disminuye ya, ¿no? Puede disminuir algo menos, ¿no? Entonces depende mucho de la pendiente. ¿Y cómo es que le han calculado eso?
porque depende acá de la pendiente. O sea, la fórmula, la aplicación de la fórmula está, ¿no? Esto ustedes lo pueden calcular para cualquier pendiente, 5%, 12%. Acá te lo calcula, te lo da la norma, sí, pero o sea, tú puedes calcular, ¿no? Puedes calcular para cualquier pendiente. Usando la norma, puedes calcular esas distancias, ¿no? Ahora, la norma también te da ya un ábaco. O sea, al final ustedes con su norma van a ver que todo está en la norma, ¿no? Este abaco está en la norma también, acá no se nota bien, pero es fácil usar, ¿no? Por decir, ¿no? Mi pendiente es, tengo un 10% de pendiente, ¿no? Ya, tengo un 10% de pendiente y mi velocidad de diseño es, mi velocidad de diseño es 50 kilómetros por hora, acá está, ¿no? 10% hago intersecar con el 50 kilómetros por hora acá y me va a dar mi distancia de parada, ¿no? Acá. Aproximadamente 65, ¿no? Lo que nos ha salido, ¿no? 65. Para 10% en este caso. O para 0%, ¿no? Nosotros en la norma con 0%, acá está, 0% dependiente y lo hago con 50 kilómetros por hora, lo hago intersecar. Voy acá y me está haciendo 50 y tantos metros, ¿no? Acá 50 y tantos. Pero no es necesario calcular, sino yo me voy acá, ¿no? Puedo hacer así, ¿no? 10% para 50 kilómetros por hora. Acá está 50 kilómetros por hora. Y 10% está acá, ¿no? O 0%, ¿no? Y esto sería, ¿no? Acá. Para 50 kilómetros por hora con 0% de pendiente, mi distancia de parada es 55. Mira, ya te da eso, ¿no? O también puedes utilizar la figura, ¿no? 0 y acá haces cruzar o haces intersecar y por acá tengo 55, está, ¿no? O sea, tu distancia de parada es aproximadamente 55 metros. A ver, 0% con 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora y 0%. Bueno, acá te da 65, ¿no? Estas están dadas en base a la fórmula y estas está dado en base a este ábaco, ¿no? A este ábaco. Obviamente, lo conveniente que se hace, bueno, otros utilizan, si es que su pendiente es esa, lo utilizan esto, bueno, pero las pendientes generalmente no son estas, bueno, puede ser 7%, puede ser 8%, así, ¿no? O sea, estas tablas pueden utilizar, pero la fórmula general es esta, para esa distancia de parada. Ahora, ¿para qué estamos calculando la distancia de parada? Con eso, ¿qué vamos a diseñar? Vamos a diseñar en planta. O sea, estamos en conceptos básicos todavía ahora, ¿no? Ya desde la siguiente clase ya vamos a estar ingresando a lo que es el diseño en planta, ya, ¿no? Otra es la velocidad de adelantamiento, ¿no? Dice que es la mínima que debe estar disponible. Bueno, en el gráfico mejor lo explico, todo ese concepto. Acá tenemos el vehículo A, quiere adelantar a este vehículo de acá, sin chocar con este vehículo que viene del otro sentido, ¿no? Este vehículo, ahí está. Este vehículo está viniendo en este sentido y este vehículo en este sentido, pero adelante hay otro vehículo. Este vehículo quiere adelantar al otro, ¿no? Adelanta, así, ¿no? Acá adelanta hasta que cruce y así, ¿no? En la primera etapa, obviamente, hay una distancia de 1. Seguramente desde que ya empieza a reaccionar, ya voy a adelantar, o sea, ya empezó a adelantar, ¿no? Empezó a decidirse, como se dice acá, ¿no? De 1. Recorre una distancia de 1. Y recorre una distancia 2 desde que va y cruza y todo esto recorre una distancia de 2. Acá está, miren. Desde que ha empezado a cruzar toda la maniobra, ¿no? Hasta acá. Hasta que se establezca de 2. Una distancia de 2.
Y hay una distancia de 3 que tiene que haber entre el vehículo, ya una vez que ha cruzado y el vehículo que viene, hay una distancia que tiene que haber entre estos dos, es un D3. Obviamente esta distancia tiene que ser considerable, ¿no? No faltando un metro recién, no se pueden, aunque eso en la práctica sabemos porque no, hay muchos riesgos que pasan, ¿no? Y ya justo esos son los choques que pasan, ¿no? Por estas cosas, por bueno, en realidad ellos por no calcular bien o bueno, justamente por eso las carreteras te dan una velocidad de diseño, pues, ¿no? Ya, pero tiene que haber una distancia considerable antes que choquen, digamos, ¿no? Se le llama D3. Ya, D1, todo lo que ha pensado, ya lo que ha reaccionado y dijo ya. D2, toda la maniobra que ha hecho. D3, tiene que haber terminó de cruzar, ya terminó de cruzar acá y tiene que haber una distancia antes de que se choque. Y hay una distancia de 4, que es la distancia que estaba el vehículo primero, hasta que llegue ahí, hasta ese lado que estaba este vehículo primero, se le considera una distancia 4. La suma de las 4 distancias te da la distancia de adelantamiento, ¿no? Toda esa distancia de adelantamiento te da. Entonces, ¿qué es igual? Acá es igual la distancia de adelantamiento de 1 más de 2 más de 3 más de 4, ¿no? ¿Qué es de 1? El D1 es la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción, ¿no? Como les decía, este D1 está recién reaccionando, percibiendo, o sea, está, como se dice, ya viendo, ¿no? A ver, qué hay adelante o no, está para que empiece a cruzar ya, ¿no? Percepción y reacción, ¿no? El D2 es ya distancia recorrida por el vehículo que adelante durante el tiempo, desde que invade el carril de sentido contrario hasta que regrese a su carril, ¿no? Desde que invade y otra vez regrese, hasta ahí es D2, como les decía. D3, distancia de seguridad, ¿no? Esta distancia de seguridad entre la D3, perdón, ¿no? El D3, la separación, ¿no? Obviamente no va a ser un metro, medio metro, ¿no? El D4, distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario. Se estima que es 2/3 partes del D2, el D2. Entonces, pero acá ya están todas las fórmulas, o sea, ya la norma ya está dada, ya, ¿no? O sea, simplemente es aplicarla nomás, ¿no? ¿Cómo calculas ese tiempo de percepción, reacción? Acá está, ¿no? 0.278 por tiempo 1, velocidad menos m. Todo esto tiene, ya B, ya sabemos que es B, es la velocidad de diseño, ¿no? Velocidad del vehículo que ya. Ya bueno, tendría que ser la velocidad de diseño en este caso, ¿no? Tiempo de maniobra en segundos, ¿no? Acá se tiene el tiempo de maniobra. A es el promedio de aceleración del vehículo que necesita para iniciar el adelantamiento. Ya, de esa manera se puede calcular el D1. Pero dice, el valor de las anteriores variables se indica en la tabla siguiente expresado para rangos de velocidades de 50, 65, 60, 80, 81. Bueno, eso está en la tabla adelante que les voy a mostrar recién. El D2 es 0.278 por velocidad por tiempo 2. Entonces acá tenemos ya variables, ¿no? El T1, el T2, ¿qué es el M? La diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el vehículo que es adelantado. Obviamente el vehículo que adelanta tiene más velocidad que el vehículo que es adelantado, ¿no? Que es igual a 15 kilómetros por hora en todos los casos. En otras palabras, si el auto, este es el auto A y el auto B, y el auto A quiere adelantar, la diferencia entre las dos velocidades ya está dada por 15 kilómetros por hora. O sea, para el diseño geométrico, pues, ¿no? Obviamente en la realidad todo eso varía, ¿no? Pero para el diseño geométrico ya consideramos ese promedio ya, ¿no? Ese es el M, la diferencia de esas velocidades, ¿ya? El T1, tiempo de maniobra. El T2, tiempo de empleado por el vehículo en realizar la maniobra para volver a su carril. El D3 es la distancia variable entre 30 y 90 metros. Esta distancia D3 que les hablaba, una vez que has cruzado, tiene que haber una distancia razonable, dice, ¿no?
es esta, te dice la norma, ¿no? Distancia variable entre 30 y 90 metros. El valor de esta distancia de seguridad de 3 para cada rango de velocidades se indica en la tabla. Bueno, igual acá hay una tabla de 55, 68, hay una tabla ya, ¿no? Que ya te da ciertos valores ya. Y el D4 lo calculas 2/3 del D2. Te salió el D2, el 2/3 de D2 es el D4. ¿Qué es el D4? Habíamos visto en el gráfico la distancia hasta llegar al punto inicial del otro vehículo para que no choques, ¿no? Esa. Ya. En este caso de acá nosotros, a ver, en este caso nosotros, ya, a ver, en este caso nosotros tenemos este cuadro que están viendo, lo calculan el D1, el D2, el D3 y el D4, ¿no? Y la sumatoria de todo te da la distancia de adelantamiento, ¿no? Ya. Bien, entonces, acá ya está, ¿no? Dice que para rangos de 50 a 65 kilómetros por hora, de 66 a 80, de 81 a 95, 96 a 110, ya te da, y te da también acá la velocidad del vehículo que adelanta. La maniobra inicial, promedio de aceleración 2.25, 2.3 para cada tipo de velocidad acá, ¿no? El tiempo también te da en el tiempo 1, ¿no? Y con eso calculas el D1. O sea, ya te da las aceleraciones, ya te da el tiempo. Para que calcules el D2, te da el T2. Para que calcules el D3, bueno, el D3 depende, ¿no? Es 30, 55, 75, es la distancia. Obviamente, si vas a mayor velocidad, la distancia D3 debería ser mayor también, ¿no? Este es el D3, ¿no? A mayor velocidad, esta distancia de seguridad entre ambos tiene que ser mayor, ¿no? Obviamente está creciendo, ¿no? En mayor velocidad, el D3 crece, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero acá en la norma ya te sugiere estos valores, ¿no? El D4, acá tenemos el D4 que es 2/3 del D2, ¿no? O sea, directo lo calcula ya, ¿no? Más el D1, D2, D3, D4, ya tienes tu distancia de adelantamiento, ya. O sea, así no, así, o sea, la norma es bien práctica, ¿no? O sea, esa es la norma. Quizá por eso no cambia hasta ahora, ¿no? Del 2018. O sea, es bien práctico. Eh, Hay una mínima distancia oficial de adelantamiento para carreteras de dos carriles, carretera de 2 carriles, 2 sentidos, ¿no? Bueno, acá se tiene igual una distancia mínima de adelantamiento, también la norma ya te da. Máximas longitudes sin visibilidad, y puedes utilizar este cuadro también, ¿no? Para la velocidad de adelantamiento, ¿no? Tu distancia de adelantamiento puedes utilizar este abaco, ¿no? Quieres para 30 kilómetros por hora, ¿no? Tu distancia de adelantamiento aproximadamente 110, te dice, ¿no? Para 40, 170, para 50, 203, o sea, ya te daten acá, ¿no? O puedes intersecar también acá, pues, ¿no? Para 90, intersecamos, por decir, con este abaco y te da acá, ¿no? Intersecas 400 tantos, ¿no? Pero mejor me voy acá, ¿no? 470 de edad, ¿no? 470. Con este abaco, ¿no? Entonces ya hemos visto, hay dos abacos, ¿no? Puedes usar esto para distancia de parada y esto para distancia de adelantamiento, ¿no? O uso de las tablas, ¿no? La distancia de cruce, a ver, ya es la última esto. Simplemente todos son fórmulas, ¿no? Fórmulas y tablas, ¿no? Esas tablas son obtenidas en base a las fórmulas. Acá tenemos esta, T1, depende de T1, T2 y V. V es la velocidad específica de la vía principal, ¿no? En resumen, una velocidad de cruce, como ya les estaba diciendo de antes, hay una línea de visibilidad, que es este de acá,
una línea de velocidad. Esta. Ya. Otro. Hay una distancia de 1, de acá a acá, una distancia de 2, el valor de L, el valor de D, el valor de S, el valor de BW. BW es lo que bueno, podríamos inducir que a qué se refiere, ¿no? Al ancho de la vía, ¿no? El BW. El D es la distancia del borde hacia el otro vehículo que va a cruzar. El D1 también del borde, pero, perdón, del eje, ¿no? Del eje del vehículo hacia el eje del otro vehículo, ¿no? Eso. Ya. Bueno, son todas estas variables. El T2 lo puedes obtener con esta fórmula, ¿no? A ver, necesitamos para la distancia el T1 y T2. Y el V. El T1 está dado en 2.5 segundos. Ya ese tiempo de reacción, percepción, ¿no? Percepción, reacción. Lo que necesitamos calcular es el T2. Y el T2 es esta fórmula. 2 veces dW más L entre 9.8 por A. ¿Cómo calculamos dWL? Acá está, dWL. ¿Qué cosa es dWL? De distancia entre vehículo de parado y la orilla de la vía principal, ¿no? Se adopta como 3 metros. Entonces nos vamos acá. Este D que están viendo ya se adopta 3 metros ya. Este D. W es el ancho de la vía principal. Puede ser 3.6 metros, el ancho de la vía, ¿no? O 7.2, no sé, ¿no? Longitud total del vehículo, L me dice, ¿no? Esa longitud es del vehículo, bueno, netamente del vehículo, ¿no? Pero es esta distancia de acá, L. Ya, tengo W, tengo D, tengo L. El A es, bueno, la aceleración del vehículo que realiza la maniobra. El L depende del tipo de vehículo. Por el L se le considera este L 20.5 metros para vehículos articulados, 12.3 para camión de 2 ejes, 5.8 metros para vehículos livianos, ¿no? Depende de eso, ¿no? El A, acá está, ¿no? ¿Qué valores de A se le consideran? 0.0 para vehículos articulados, o sea, ya te da valores de A, ya te da valores de L, depende de qué tipo de vehículo es. Ya lo tengo el W, el ancho, ya se puede calcular el T2. Tienes el T2, tienes el D1, ya podrías calcular, ¿no? La velocidad V dice que es velocidad específica de la vía principal. O sea, ¿para qué? La velocidad de diseño, pero de la vía principal, no de la secundaria, ¿no? Entonces, esa velocidad es de acá. Por eso V dice, ¿no? De acá, no de acá. ¿Ya? ¿Qué otra consideración? Con eso puedes calcular ya la distancia de cruce, ¿no? O sea, directo hacia, ya no, para no estar leyendo, entonces ya ustedes eso más detallado pueden verlo, ¿no? Pero directo a la aplicación ya de la fórmula para poder ya explicar lo que es el cuadro, ¿no? En el cuadro ya te habla lo siguiente, ¿no? Distancias mínimas de velocidad requeridas a lo largo de una vía con ancho de 7.2 metros. Lo normal de las vías es 7.2 metros, ¿no? Para eso, para ese ancho te está dando. Pero si tú quieres calcular para otro ancho todo, utiliza las fórmulas, ¿no? Utiliza las fórmulas. Para 7.2 metros, calculo esto, ¿no? Para liviano, LT te da 5.8 metros. Obviamente para camiones te da 12.3, que está en la norma, ¿no? 5.8, 12.3, todo eso, ¿no? Entonces, ¿para qué velocidad de la vía principal? O sea, si la velocidad de diseño de la vía principal me refiero, ¿no? Si es 50 kilómetros por hora con lo que estamos trabajando, esa distancia va a ser 100 para equipos livianos, para 141 para camiones. Obviamente nosotros las vías lo diseñamos generalmente para equipos pesados, ¿no? Hasta ahí sería estos cálculos. Yo de manera general les estoy dando a conocer cómo es el cálculo, la aplicación de la norma.
Entonces, esa era la clase de hoy día, ¿no? Eh, Ahora, ya para culminar lo siguiente, ¿no? Bien, nosotros estamos haciendo todo esto para entrar, ya, o sea, en el diseño de la carretera nosotros obviamente vamos a entrar a las tablas, pero a la aplicación de la tabla ya no. No es que ahí vamos a hacer clases recién, explicar qué es distancia de visibilidad, nada de eso, ¿no? Simplemente ya aplicamos, ¿no? A ver, vámonos al cuadro de la distancia de distancia de adelantamiento, vámonos al cuadro de las velocidades de diseño, ¿qué dice ahí? Con eso vamos a empezar a diseñar la carretera, ¿no? Y ustedes ya saben toda esa teoría que estamos haciendo, pues, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Y ese es uno. Otro, que de todas maneras, lo que es la práctica, ya vamos a tomar una primera práctica. Vamos a hacer dos cosas ya la siguiente clase. Atentos. Vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a hacer lo que es la práctica. ¿Ya? La práctica va a ser teórica y va a ser cálculo. ¿Ya? ¿Qué va a venir en la teoría? Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Ya? Toda de la norma de G 2018 hasta el día de hoy. Preguntas, más que nada, venir de quizá todo lo que hemos explicado y así, pero buscadas, de que en la norma habla de otras cosas más, que eso, quizá de eso no tanto, ¿no? Quizá generalmente todo lo que hemos hablado, lo que hemos explicado en la norma, quizá un poco más detalle, ¿no? Por decir, en la norma te habla de velocidad de detalle, ¿no? O velocidad específica, también llamada, ¿no? Esos son para casos especiales, ¿no? Por si de eso quizá no tanto, ¿no? Eso va a ser en la parte teórica. Ahora, en la parte práctica va a venir exclusivamente de las fórmulas que hemos venido utilizando hasta el momento, ¿no? Hemos venido usando fórmulas, especialmente de esta clase, ¿no? Distancia de visibilidad. Han visto todo fórmulas, ¿no? Entonces, si yo te doy una determinada velocidad, te doy una determinada, es más, ni siquiera velocidad te voy a dar, ¿no? Quizá con tu cuadrito, imprimes tu cuadro, no, obviamente no van a tomar ni con diapositiva, nada. ¿Puede entrar este cuadro? Sí, puede entrar este cuadro, ¿no? Eh, Primero tendrás que calcular la velocidad de diseño para que recién empieces a calcular todo esto, ¿no? Aplicando las fórmulas. Entonces, la primera práctica va a consistir en eso. Parte teórica y aplicación de las fórmulas que se ha hecho, ¿no? Ahora, esa es una, ¿no? Nos tomará quizá una hora y media, no sé. En la otra hora y media, así que vamos a tener, yo les voy a enviar ya un plano que van a tener que imprimir, ¿ya? Donde va a estar curvas de nivel. Y van a tener que traer todos la siguiente clase sus reglas, escalímetros que puedan tener, ¿no? Sus lápices. Van a tener lápices de colores, o sea, lápiz normal y lápiz de colores, ¿no? Y también ya consíganse un compás, porque ya vamos a iniciar con lo que es el trazo en planta, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, y va a ser todo, esa parte va a ser calificada, ¿no? El que no trae, simplemente, ¿qué va a hacer? Bueno, en clase va a estar sentado nomás. Entonces, por eso es que les estoy diciendo ahora, todos, y van a tener que plotear su plano, ¿no? Ya lo va a pasar en el delegado o al aula virtual lo voy a subir. Van a tener que plotear ese plano y todos con sus herramientas, compás, regla, escalímetro, para que puedan realizar los trazos. ¿Preguntas? Ingeniero, yo. Sí. ¿En qué tamaño vamos a imprimir el plano? Allá, yo lo voy a... Va a ser en un A1. Ah, Ya, ok. yo lo igual voy a especificarle en el aula virtual. ¿Otra consultas? Ya, les vuelvo a repetir, sí o sí va a ser la práctica
el día viernes. Tienen una semana entera para que vayan yendo hasta este punto. La aplicación de las fórmulas, sí o sí van a tener que aplicar esas fórmulas. O sea, es aplicar nomás las fórmulas. Yo les voy a dar datos y van a tener que calcular la distancia de adelantamiento, de parada, de cruce. Obviamente va a ser con velocidades que no estén en la norma, ¿no? Obviamente, si te doy una velocidad de la norma, ya lo tienes, ya, bueno. Te voy a dar una velocidad diferente que no está, que sí o sí vas a necesitar usar la fórmula de la norma. Ya. Ya en la parte teórica ya es de cada uno depende, pues, ¿no? Eso ya es cada uno. No van a usar celulares, el examen es individual. Todo depende de ustedes, ¿ah? Ya con cuidado digan, no, danos una segunda oportunidad o que haya recuperación. Para este examen, no, difícil, porque haya una recuperación. Es para esta práctica, ¿no? Es difícil. Primero porque ya le estoy avisando ahora con una semana de anticipación, una semana, ¿ya? Entonces hay que estar prevenidos, ¿ya? ¿Consultas? Ya, creo que ni una. Listo. Nos vemos con todos. Ingeniero, una consulta. Sí. Ingeniero, la práctica teórica y los ejercicios serán 10, los pesos serán 10, 10. Eso yo lo voy a hacer. Siempre, no sé por qué hacen las preguntas de... Bueno, siempre me dicen cuántos ejercicios va a venir, si va a venir esto. Eso, déjenlo al docente. A ver, no sé, a veces me siento como si me estarían condicionando a mí. A veces así me dicen, que venga nomás 2, que venga 1, que venga esto, que... No, yo ya no... Eso depende de mí prácticamente. Lo que sí yo les voy a decir nada más es que va a venir aplicación de esas fórmulas y la parte teórica que les he hablado desde el inicio, de hasta esta parte, ¿no? Eso ya es, no va a venir preguntas rebuscadas, Tempe, ¿no? O sea, todo lo que hemos venido hablando, lo que tienen que conocer, y tampoco va a venir preguntas así, que me lo tengo que grabar y tengo que contestar exactito como dice el libro, o sea, con las mismas palabras, todo, tampoco yo voy a hacer, ¿no? Y que lo digas con tus palabras o con lo que digan, o sea, de esa parte, o sea, que tengas más en claro en qué consiste pues, todo el diseño geométrico hasta este punto, ¿no? Y yo voy a hacer las preguntas, eso sí, de cuántas va a venir, cuántos van a valer, yo lo voy a colocar en el examen ahí. De eso no se preocupen, esa es mi tarea de mí. ¿Alguna otra consulta? Bien, ingeniero, gracias. Ya no hay problema, Jesús. ¿Alguna otra consulta? Listo, nos vemos el día sábado. Me dijeron, creo que del horario. Bueno, hasta el día viernes normal haremos, pues a las 3 estaremos asistiendo, o está, no sé, creo que había cruce con algunos. No hay inconvenientes, creo, ingeniero, en su curso. Ingeniero, buenas noches. Sí nos habíamos acercado a un grupo de estudiantes. Sí hay inconveniente con análisis, ingeniero. No sé si tal vez podríamos pasarlo tal vez a las 7 de la noche o más antes en la mañana. Por eso, si vamos a definir una hora, el examen, todo va a tener que ser esa, ¿no? Bueno, había una opción de que sea en la mañana, ¿no? Pero ingeniero, tal vez, o sea, como estás en la siguiente semana, el examen creo que cae el 2 de mayo, normal podemos realizar el examen a las 3 ya, tal vez terminando el examen podríamos acordar una Ya, fecha está bien. que no se Entonces, cruce. ya está bien, entonces el día viernes a la hora normal que nos corresponde y ahí hablamos ya presencialmente, ¿ya? Listo, nos vemos con todos.